Cordial saludo para la profesora Marina Pulido Lave. Módulo 2, actividad 3, transporte de mercancías y algunas normas nacionales. Introducción al tema. A continuación se realizará investigación, análisis y resumen de varios decretos y resoluciones que tienen por objeto establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías extradimensionadas, extrapesadas y peligrosas por carretera. El objetivo es minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente. El trabajo que encontrarán a continuación nos servirá como insumo para el aprendizaje continuo de la materia. El segundo punto nos dice que averigüemos y hagamos un resumen de lo más importante de las siguientes normas. La primera norma es la resolución 04959 del 2006 del Ministerio de Transporte. La resolución fija requisitos y procedimientos que concede los permisos para transportar cargas indivisibles extrapesadas. El Ministerio de Transporte, de acuerdo a lo que confiere el Código Nacional de Tránsito, impone al Ministerio de Transporte la responsabilidad de definir los permisos, otorga los permisos de tránsito por la red vial nacional, establece las normas que permitan preservar el patrimonio nacional y vela por la seguridad de personas y las cosas en las vías públicas y privadas. El alcance de la resolución 004959 del 2006 están las vías nacionales, departamentales, metropolitanas, distritales, municipales, ya sean rurales o urbanas. Tenemos unas definiciones claves como es la carga indivisible, la carga extrapesada, carga extradimensionada y equipo modular. Encontramos que para la expedición de permisos para el transporte de carga extradimensionada requerimos unos parámetros a tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la longitud de la carga, la anchura, la altura y ante todo una serie de elementos o avisos donde tenemos que cumplir una normatividad en cuanto a material de texto, medidas del texto, letras del texto. Entre los requisitos encontramos la expedición del permiso se debe realizar en forma electrónica. Aquí tenemos un complemento sobre el tema. En la misma resolución encontramos condiciones para la operación y condiciones de seguridad. Esto nos habla sobre que el conductor del vehículo de carga debe portar ciertos documentos como la aprobación del respectivo permiso, el documento original que acredite el peso brutal vehicular del equipo de transporte, el original o fotocopia autenticada de la aprobación del respectivo permiso, entre otras. Seguimos encontrando el resumen de la misma resolución, una anotación especial sobre el artículo 4. El tercer punto dice que averigüe, lea y haga un resumen de lo más importante de la siguiente normatividad relacionada con el transporte. Es la resolución 2505 del 2004 del Ministerio de Transporte. Encontramos el objetivo de la resolución donde nos habla que las condiciones mínimas que deben cumplir los vehículos que transportan carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles. Encontramos las definiciones de alimento congelado, de alimento refrigerado, carne fresca, unidad de frío. Encontramos el concepto de unidad de transporte, que significa vehículo isotermo, vehículo refrigerado y los requisitos. El resumen de los requisitos también lo encontramos acá. Encontramos el decreto 3075 de 1997, Presidencia de la República, del artículo 30 al 35. Este decreto surge debido a múltiples enfermedades que se presentan en la comunidad a través del consumo de alimentos. La salud pública es bien público. El Estado debe desarrollar normas que vigilen las BPM. ¿Qué nos dice el decreto? Garantiza que las operaciones de almacenamiento, distribución y transporte y comercialización de alimentos deben evitar la contaminación y alteración, la proliferación de microorganismos, el deterioro o daño del envase-embalaje. Encontramos el resumen en cuanto a almacenamiento, en cuanto al transporte. El siguiente decreto es el 539 del año 2014. Este decreto exige cumplir con los reglamentos técnicos sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano. Habilita los procedimientos para habilitar fábricas de alimentos ubicadas en el exterior. Aquí encontramos el resumen de este decreto, algunas definiciones importantes.
La cuarta pregunta nos dice, de acuerdo al Código Internacional de Mercancías Peligrosas, ¿en cuántas clases se clasifican? Y explíquelas. Lo que yo realicé fue una matriz en Excel, después la pegué aquí, donde nos habla sobre la clase de mercancía peligrosa, la descripción, los ejemplos y los símbolos pictóricos. Entonces aquí encontramos cada una de ellas. La quinta pregunta nos dice, averigüe, lea y haga un resumen de lo más importante de la normatividad del transporte de mercancías peligrosas en el país. Igualmente, también realicé un resumen sobre los requisitos generales y también algunas prohibiciones en cuanto al transporte de este tipo de mercancías peligrosas. Luego encontramos el decreto 1609 de julio 31 del 2002, donde nos habla de requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera. Lo que son las condiciones, las disposiciones generales, un resumen general del decreto. Por último, encontramos las conclusiones. En cuanto a las conclusiones, me permitió conocer sobre las principales normas de acuerdo a los decretos dictados por el Estado colombiano, en el cual garantiza que el transporte terrestre de carga extradimensionado y extrapesadas se realice con la mayor seguridad y estándares que mitiguen o eliminen los riesgos en la sociedad y comunidades. También me permitió familiarizarme con los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte para poder realizar las operaciones de transporte por carretera de este tipo de cargas. Uno de los puntos más importantes fue el de conocer los grupos de materiales peligrosos. Encontramos, profesora, la bibliografía de donde trabajé todo el material expuesto. Muchas gracias por su atención y en una próxima oportunidad nos veremos.